Muy bien, entonces estamos con Fabián Novak, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Fabián, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, brevemente la situación, la correlación de fuerzas en este momento en Libia, ¿cómo se está dando? Digamos, hay una parte del territorio que ya está en manos de los insurgentes, digamos. ¿Cómo está, qué está pasando? Sí. Bueno, muy rápidamente, la zona del este de Libia está claramente tomada por la población civil, que efectivamente ha insurgido y que está básicamente reclamando también mayores libertades y una democratización del Estado, y por supuesto esto implica la salida de Gaddafi del poder. Hay también unas fuerzas que están muy cercanas a Trípoli, y adicionalmente hay sectores de las Fuerzas Armadas que han abandonado a Gaddafi y se han sumado y se han plegado a la población civil. Por tanto, la situación de Gaddafi es bastante delicada, es bastante frágil. No es posible quizás especular todavía sobre si este señor va a caer o no, pero hay bastantes posibilidades. Está dispuesto a reprimir con todo. De hecho, se dijo, Sí. no sé si se ha confirmado, que envió unos aviones a disparar a la gente, etcétera. Exacto, y ejecutó también a varios pilotos que no quisieron o que se opusieron a volar y bombardear a la población. Sin embargo, aquí, Jaime, es bien importante ver que tanto en casos muy similares y muy cercanos como el de Túnez y como el de Egipto, las Fuerzas Armadas finalmente no van a dispararle a la población como quisiera Gaddafi. Claro. Y en consecuencia en algún momento van a decir basta y hasta aquí llegó tu poder. Claro. Entonces Gaddafi en realidad está en la cuerda floja porque depende enteramente del poder militar. Y cuando el poder militar vea que la población, como en efecto parece, va en serio y que no va a cejar hasta tumbarse a Gaddafi, pues va a tenerlo que abandonar y finalmente Gaddafi saldrá del poder. Ahora, ¿cuál era el régimen político ahí? Bueno, es una especie de dictadura de Gaddafi, ¿no? Pero sí. Se habla de estos comités populares, ¿una cosa del estilo cubano o es otra cosa? ¿Son las tribus? ¿Qué? Es una cosa que no entiendo bien. Sí, lo que pasa es que cuando él da el golpe de Estado en el año 69, si bien él se hace todo el poder y establece una dictadura, luego comienza él a convertirse en una figura casi mítica. Entonces se convierte en el presidente y jefe y guía, ¿no es cierto?, del movimiento revolucionario en Libia. Y comienza a formar ciertos poderes populares que están básicamente formados por familiares de él, por personas allegadas a él, y en otros casos por personas, entre comillas, elegidas, que en realidad no lo son, ¿no?, porque lo han sido de manera fraudulenta, y en consecuencia él en verdad es el que tiene el poder. Ese poder se sustenta en una base militar muy fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, Gaddafi es un coronel, y Gaddafi además siempre ha propugnado el militarismo como parte de su régimen. Y la otra faceta es la del socialismo. Él siempre declaró que su revolución era una revolución militarista y socialista. Una cosa, ¿no?, parecía a Hugo Chávez. Parecía a Hugo Chávez, efectivamente. Al inicio quizás con una tendencia un poco más progresista, incluso bien vista por algunos sectores socialistas del mundo, aunque eso duró poco, y adicionalmente se declaró nacerista también, es decir, tenía esta idea de formar la gran patria árabe, que finalmente fracasó. Yo creo que el periodo más difícil del gobierno de Gaddafi fue la década de los 70s, 80s, porque Gaddafi claramente apoyó a los terroristas y acciones terroristas en el mundo, no solamente la de los vuelos que se ha hablado en el especial, sino otras acciones, promovía acciones terroristas en otros países, que determinó, recordemos, el bombardeo de Ronald Reagan, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, y las sanciones de Naciones Unidas hasta el año 2003. Claro, y ahí se pasó a, digamos, se cambió de eje, se pasó a Occidente. Exactamente, exactamente, ¿no? Se acomodó a la situación, pero estamos hablando finalmente de una dictadura, y de una dictadura además de un personaje que es literalmente un criminal. Un criminal, sí, pues. Bueno, y ahora, esta insurgencia, esta revuelta que hay en Libia, es una de, me hablabas, y efectivamente yo estaba leyendo ahí como 18 países, todos ellos árabes, ¿no? Árabes, eso es un movimiento que se restringe al mundo árabe, en los que hay estas revueltas contra regímenes autoritarios. No sé, entonces, ¿es un movimiento básicamente democratizador o es un movimiento islámico, religioso? No, es un movimiento primero civil, que eso es muy importante decirlo, no es un movimiento militar, no son grupos armados que han insurgido, sino es la propia población civil en todos los casos.
Y en segundo lugar, el reclamo es fundamentalmente mayores libertades y mayor respeto a la dignidad humana. Es decir, derechos humanos, democracia. Impresionante, increíble quizás en el mundo árabe, pero efectivamente el pueblo ha demostrado que está harto de tener regímenes como los de Ben Ali, de 23 años en el poder, o el de Hosni Mubarak con 30 años o 41 años ahora en Libia, o con lo que está sucediendo en Bahrein, o lo que está pasando también en otros países, incluso prósperos como Oman, en fin. Por no mencionar Kuwait, donde también hay revueltas, ¿no? Entonces, el pueblo ha insurgido y es un pueblo que está buscando un cambio. De alguna manera, los hechos producidos... Deben ser, me imagino, las clases medias, ¿no? Clases medias, pero sobre todo jóvenes. Eso es importante, ¿no? La revolución en Túnez es una revolución que le llaman, bueno, la revolución de los jazmines, en fin, por la flor esta que significa tolerancia para ellos, pero en realidad era una revolución de los jóvenes, como lo fue Egipto, que sí se ha llamado así, ¿no? La revolución de los jóvenes, pero son jóvenes fundamentalmente los que han salido. Y en este caso, Jaime, yo siempre estoy sosteniendo de que aquí estamos ante un hecho histórico muy relevante, porque es un proceso democratizador quizás tan o más relevante que el que se produjo con la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Es decir, aquí estamos hablando de un eventual proceso democratizador en gran parte del mundo árabe. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque esto va a romper y quebrar los equilibrios estratégicos que hay hasta este momento y va a cambiar la configuración política del área, ¿no? Bueno, pero no sabemos hacia dónde. Mejor dicho, si es un movimiento democratizador, de alguna manera esto sería lo que Huntington podría llamar la cuarta hora democratizadora. Él ha identificado tres, esta sería la cuarta. Es decir, todo el mundo árabe que se incorpora ahora a la democracia occidental, en buena cuenta. Si es que finalmente acaba así, ¿no? Sin necesidad de una intervención de afuera. Bueno, Irán no se está levantando, ¿no? Han habido, sí, revueltas en Irán también, pero no, digamos, en la talla de estos tres países, ni tampoco, digamos, hay, creo yo, peligro de caída del régimen en este momento, ¿no? Y en Arabia Saudita menos. Ahí en Arabia Saudita es una monarquía que no sé si tiene elementos constitucionales. Ahí el problema es de la minoría, ¿no? Tiene una minoría chiita que sí está reclamando mayor libertad religiosa, claro. ¿no? Pero en todos los casos estamos hablando de mayores libertades al ser humano, ¿no? Al individuo, en cuanto a derechos, ¿no? Pero sí, lo que tú dices es perfectamente cierto. Hay una ola democratizadora, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Hay algunos, en el caso de Egipto yo creo que sí, el gobierno militar que se ha establecido como gobierno interino, hay cosas positivas, ha derogado la Constitución, los partidos políticos que estaban proscritos como el Nuevo Centro los ha legalizado, ha prometido elecciones en 6 meses, ha señalado que el gobierno que va a venir tiene que ser un gobierno necesariamente civil y elegido por el pueblo a través del sufragio universal directo y secreto. O sea, eso ya es un cambio enorme en un régimen pues como el egipcio que ha sido muy duro, ¿no? Ahora ahí tienen la posibilidad de ganar los amigos musulmanes, ¿cómo se llaman? Bueno, tienen hasta tres grupos musulmanes, ¿no? Pero es difícil en este momento, digamos, hacer futurología y decir qué es lo que va a pasar. Lo que sí creo es que la presión de la población es tal que va a ser difícil, o en todo caso más complicado, que se vayan hacia endurecimientos de regímenes, ¿no? Yo creo que algún tipo de apertura, de libertad, de democratización va a tener que haber. Occidente, Europa debería estar preocupada por la orientación que puedan tener esos futuros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Libia, Europa depende del petróleo de Libia, ¿no? Es un montón de petróleo que le vende a Europa. Sí, Libia, las exportaciones de Libia en 95% son petróleo, y de ese 95%, el 85% digamos, va a Europa. Y básicamente a Italia, ¿no? En 42%. Por eso que Italia, digamos, al comienzo no se pronunciaba mucho porque obviamente su situación era muy delicada, pero ahora ya la Unión Europea ha pedido sanciones. Entonces, yo sí creo que el mundo occidental, Estados Unidos, y es además importante que lo hagan, de alguna manera presionen a las nuevas autoridades o a los gobiernos interinos en el sentido de que exista un cambio en estos países. De acuerdo. ¿No? Fabián, muchas gracias por tu participación. Gracias. En la hora N. Fue Fabián Novak del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Damos una pausa, regresamos con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, donde se ha denunciado un robo de más de 600 libros incunables, algunos de ellos incluso libros antiguos. Una cosa realmente bárbara. Regresamos.